Y volvemos con el debate. En este jueves, 25 de abril, las 21:42. Y hoy podríamos estar hablando, no sé, de temas verdaderamente importantes. De Asperger, por ejemplo, que se ha tratado en el Congreso de la Nación y que ha obtenido la media sanción. O podríamos hablar de todos los informes que están con funcionarios provinciales teniendo en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Lamentablemente la coyuntura nos obliga a hablar de otros temas. Como les anticipaba en el bloque anterior, lo estuvimos haciendo durante toda la mañana de hoy, nos iban a acompañar la diputada Gladys Moisés, diputada provincial del PRO, vicepresidenta del PRO en Salta, y el diputado Pablo Cosiner de Argentina Federal. Está bien dicho, Pablo, ¿verdad? Y jefe del bloque Sí. justicialista en la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos que hablar de lo que hoy está prácticamente en la tapa de todos los diarios del país y en muchos diarios del mundo, lo que ha pasado hoy en la República Argentina. ¿Cómo están viendo la situación actual al día de hoy? Bueno, la verdad, digamos que nadie puede desconocer que es una situación compleja y este tema de las elecciones acelera y, digamos, y genera mayor turbulencia, si se quiere. Es una situación difícil, tenemos toda la esperanza de que, digamos, vamos a salir adelante, que tampoco es tan dramática como la quieren, digamos, mostrar el círculo rojo. Acá siempre hay intereses, ¿Se entonces... exacerba, se exagera? Totalmente, totalmente. O sea, digamos, cada cosa que ocurre, el riesgo país, digamos, aumentó a 900 y resulta que el anterior gobierno era 1900, o sea, y no había esas especulaciones como hay ahora. Obviamente, o sea, no podemos desconocer que la situación es compleja, que hay mucha gente que la está pasando mal y sobre todo, digamos, la clase media, ¿no? Que es, digamos, la clase que ha votado a este gobierno, es la que peor la está pasando. Y que sostiene un país, cualquiera sea el signo que gobierne, sí, ¿no? Pero también yo digamos, tengo mucha esperanza en esa clase media. Nosotros hacemos mucho territorio, conversamos con la gente, porque es la clase, digamos, de la que yo provengo, digamos, y que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que normalmente son inmigrantes, así en su gran mayoría, tenían una consigna del trabajo, del esfuerzo, del mérito. Entonces, si bien esa clase la está pasando mal, sabe, digamos, porque a todos nos afecta esta situación, también creo que esa clase media va a ser el dique, y ha sido siempre el dique en nuestro país, que va a frenar todo, digamos, estos intentos de hegemonía, de volver atrás, digamos, y de perder la libertad y la república. Creo que la clase media, digamos, tengo toda la esperanza que la clase media va a ser la que va a volver a ponerle el freno a que no volvamos al pasado. Diputado nacional Pablo Cosiner, ¿cómo ve a la Argentina? Está recién llegado a Buenos Aires. ¿Son distintos los climas que se viven en Buenos Aires, por ejemplo, que en cualquiera de las provincias argentinas? La realidad es la misma, obviamente, ¿no? Los problemas vinculados a las tarifas, al crecimiento del desempleo, la situación social, el cierre de las pymes, los negocios, uno ve. En la ciudad de Buenos Aires uno tiene la posibilidad de recorrerla y tampoco puede estar al margen de eso. Vemos familias durmiendo en la calle, 4 o 5 familias de noche, en la estación de tren o en el mismo aeropuerto. O sea, la situación social es muy complicada, la situación financiera es muy crítica. Obviamente que por ahí en el interior las maneras de ser somos distintos y la preocupación se transmite desde otra manera, pero es exactamente la misma problemática. El país está en una situación muy complicada. Yo lo que por ahí siento es que en las elecciones que viene no se pierde la república o la libertad porque Macri pierda la elección. Yo creo que la democracia está consolidada y los argentinos tienen todo el derecho del mundo de no votar a Macri si creen que las cosas no están bien. Nosotros estamos construyendo una alternativa para que sí la Argentina tenga una visión hacia el futuro, no necesariamente tener que elegir entre lo que ya fue o lo que es hoy la conducción, pero creo que la democracia y la libertad es mucho más que el actual presidente. Y la situación uno la puede definir abstrayéndose de nuestras camisetas políticas. Uno lee hoy el Financial Times, que es un diario británico, diciendo que la Argentina vinculado está al sector financiero que teóricamente apostó a este gobierno, y está diciendo que hoy la Argentina, después de Venezuela, es el país más riesgoso. La diferencia del riesgo país de 1000 hoy a 1900 de antes, que antes la Argentina estaba en default. La Argentina, y nosotros colaboramos para eso, para que se reinserte en el mercado de capitales, aprobó la ley donde se regularizó la situación de la deuda
con los holdouts. Una ley muy criticada y muy discutida porque era volverla a darle a la Argentina la posibilidad de tomar deuda. Ahora, el problema es para qué tomó deuda. La Argentina no tomó deuda para crecer, para generar inversión en infraestructura, sino para esta situación de la bicicleta financiera y el circuito que bien explicaba el ministro Estrada antes. Entonces, si uno toma la Argentina y dice, bueno, la midamos por los parámetros que el mismo presidente pidió que la midan, ¿no? Que es la inflación, una inflación muy alta, más del 50% anual, la pobreza creciente, por los mismos índices que el presidente medía, que era la Universidad Católica Argentina, o ahora el INDEC, una inflación que no se puede dominar, una pobreza que sigue creciendo, un desempleo que crece, entonces, y la unidad nacional, que era algo que la verdad que todos apostábamos a que se dé, tenemos una sociedad más dividida que nunca. Entonces, objetivamente, y creo que el gobierno lo sabe, los parámetros por los cuales el gobierno había pedido que lo midan, han fracasado. Entonces es un gobierno que realmente está complicado y que lejos de hacer una convocatoria a que lo ayuden, y creo que aquí prima algunos sectores del gobierno, yo debo destacar otros dirigentes del oficialismo con los cuales se puede dialogar, entre ellos el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pero desgraciadamente hay un ala del gobierno que es mucho más dura, y ahí es donde creo yo que está el problema, ¿no? Además de económico, es un serio problema político, porque me parece que es un gobierno que se está encerrando cada vez más en sí mismo. Y esto podría cambiar, Gladys, le pregunto a ustedes, veíamos un video al comienzo del programa donde terminaban diciendo que hacía falta el operativo Vidal. Con que Macri desaparezca del escenario en las próximas elecciones como candidato a presidente y pueda subir la figura de Vidal? Mire, yo no creo en los personalismos, no creo en el mesianismo, o sea, no se trata de una cuestión de una persona, sino de un sistema político. Cuando decimos, o sea, de volver al pasado, vamos a estar mucho más cerca de Venezuela y eso lo sabemos todo y lo vemos todo. Y eso es lo que también pone a los mercados que están muy sensibilizados, esa sola posibilidad de volver, digamos, a un régimen que realmente han sido 12 años de desquicio en el país, tanto en lo energético como en lo social, en lo político, en la obra pública. O sea, no sé qué podemos rescatar de este gobierno kirchnerista anterior. Con el tema, o sea, nosotros realmente tenemos que reconocer que el gradualismo ha fracasado y que también ha fracasado este gobierno, porque 6,5 millones de argentinos no pueden trabajar para que 20 millones de argentinos retiren un cheque todos los meses del Estado. En eso hemos fracasado. Pero, digamos, consideramos que quienes han generado este sistema no lo pueden resolver, porque ellos lo han generado. O sea, no lo podrían resolver. Y con el tema de la pobreza, o sea, yo creo que también tenemos que, porque el otro candidato es el actual gobernador de Salta. Macri cuando ingresó, digamos, cuando se hizo cargo del país había un 32% de pobreza. Después la bajó a 25%, lamentablemente hoy estamos en 32%, no la aumentó. O sea, estamos en los mismos índices, que es lamentable, digamos, que cuando asumió en el 2015. Ahora, la provincia tiene un 38,2% de pobreza. O sea, tiene 6 puntos más que la nación. Y una provincia riquísima, que tiene todo lo que usted quiere que pueda tener. Tiene climas diferentes, tiene suelos diferentes, tiene minería, tiene un andamiaje o un patrimonio cultural que es casi un país, digamos, nuestra provincia de Salta. Gobernada hace 24 años, una persona de 25 años ha conocido solamente 2 gobernadores. Y si usted me apura un poquitito, le diría que estructura política está gobernando desde el 83, desde el advenimiento de la democracia, salvo un interregno, pero la estructura política es la misma. Y tenemos hace más de 20 años el mismo vicepresidente de la Cámara de Senadores. Tenemos hace 30 años y 15 el presidente de la Cámara de Diputados. En la Corte de Justicia hay 2 presidentes en 20 años y el anterior ha sido el padre del actual gobernador. O sea, ¿qué más quieren? Una provincia que no se ha desarrollado, que tenían todo y han tenido épocas de vacas gordas, porque ahora estamos en crisis, pero cuando la soja valía $600, cuando ha habido, o sea, otros años anteriores, ¿qué han hecho? ¿Qué obra importante tiene Urtubey en Salta como para que podamos decir, o sea, cuáles son los pergaminos con que él se va a presentar a ser presidente? Pero le preguntaba si cambia el escenario político, digo, la figura de Vidal. No va a cambiar. O sea, en principio, hasta acá no va a cambiar porque le vuelvo a decir, son sistemas. O sea, y esto que a nosotros nos dicen que no hay cambio,
hubo cambios copernicanos en el tema del narcotráfico, y eso no lo pueden desconocer, y Salta tendría que ser una provincia agradecida, porque el 60% de todos los secuestros de la droga ha sido en Salta. Así Está que bien. las madres... Bueno, O sea, Macri debería ser el candidato a presidente. o sea, digamos, es el que ha dicho que va a ser el candidato a presidente. Creo que no va a haber, digamos, cambios, o sea, Claro. que no es, porque le vuelvo a decir, no se tratan de personas, sino de sistemas. Claro. O sea, y con este sistema político hay mucha gente que está de acuerdo. Doctor, ¿piensa que cambiando la figura presidencial o presidenciable de Macri a Vidal puede cambiar la situación actual de la Argentina? No, calculo que no, yo coincido, no es una cuestión de personas, es una cuestión de modelos políticos. Y creo que Vidal está representando el mismo modelo económico que el presidente Macri. Como decía la diputada, si es un gobierno que ha fracasado, no veo por qué habría que volverlo a votar. Ahora, yo sí quiero dejar alguna cuestión en claro. La pobreza en Salta va a seguir creciendo por más esfuerzo que haga el gobierno de la provincia si la situación macroeconómica de la Argentina sigue igual. Las variables de la economía de la Argentina, la quita de subsidios, la caída del salario real, la caída de las jubilaciones, la caída de las pymes, no son variables que se manejen desde una provincia, son macroeconómicas. Ahora, lo que corresponde a las provincias sí han mejorado muchas cosas. Por ejemplo, la maternidad, la mortalidad infantil ha caído, la materna ha caído del 15 por mil al 8 por mil aproximadamente, y la infantil ha caído de 8 cada 10.000 niños a 1,5 cada 10.000 niños. O sea que tanto la mortalidad materna como la infantil, que es producto de políticas públicas locales, han caído. Hoy tenemos el 90% de los salteños con acceso a agua, falta mucho y falta mejorar la calidad, obviamente que siempre falta. Y tenemos el 80% con acceso a cloaca, cuando la media nacional es 80% de agua y 50% de cloaca. Entonces, esas son inversiones. Y las obras importantes quizás no son las que tienen mayor cantidad de cemento. O sea, 300 escuelas con las cuales va a terminar el gobernador Urtubey construidas en esta gestión es importante, muchas de ellas financiadas de manera mixta entre gobiernos nacionales de distinta raigambre y gobiernos provinciales. 7 hospitales con fondos provinciales es muy importante. Entonces, digo, no se puede simplificar solamente a la voluntad del gobernador. Yo creo que haber sido reelecto 2 veces, me parece que ninguna sociedad va al suicidio, ¿no? Me parece que ha tenido los salteños confianza en estas gestiones y por eso creo que tiene la posibilidad de proyectarse a nivel nacional. Y creo que la definición son los modelos, no hay mucho para inventar. En el mundo hay modelos neoliberales o capitalistas que están dentro de lo que es el sector financiero monetario como prioridad, que es creo que la línea de este gobierno, los que de manera quizá totalitaria desde el Estado ahogan al sector privado, que es los más extremos, y los desarrollistas, que es lo que apostamos nosotros, ¿no? Que es, como se definía recién el ministro, recuperar el valor de la capacidad adquisitiva, mejorar la inversión en infraestructura. Nosotros teníamos mucha expectativa por lo que se había anunciado del Gobierno Nacional de fuertes obras de infraestructura de desarrollo para las economías regionales que no han pasado. Ayer hemos tenido que decretar 2 emergencias de economías regionales con la unanimidad, ¿no?, del Congreso, o sea, que el mismo gobierno reconoció. Peras y manzanas en la Patagonia y la citrícola en el norte, Entre Ríos, bueno, Jujuy, Salta, parte del litoral. Y yo charlé con los productores. El presidente de la Comisión de Economías Regionales de Cama es salteño, Rodríguez. Lo que están sufriendo hoy las economías regionales, la falta de competitividad, la caída del empleo. Entonces, es mucho más de quién va a ser o quién es, sino el modelo económico, y la Argentina necesita profundamente un cambio de modelo económico, y entendemos nosotros que Juan Manuel Urtubey además es el único candidato del interior, que está en gestión, que conoce la gestión, y es una oportunidad histórica, creemos, también para los salteños, ¿no? Usted quería ser gobernador, no va a ser candidato. Yo tomé la decisión de ser candidato a diputado nacional. Perfecto, ya volvemos con el tema. Ustedes son gente que, bueno, se los conoce y a través de las redes sociales se puede ver la actividad que tienen permanentemente en la calle. Este desánimo que tiene la gente, esta angustia que va padeciendo, y a pesar de no tener $1, ni siquiera la voluntad de comprar $1, se preocupa cada vez que viven circunstancias como esta. ¿Cómo lo están palpitando? ¿Creen que se puede llegar a revertir? Sí, nosotros, o sea, obviamente sabemos, o sea, pero le digo, usted va a un barrio de Metán, de Rosario a la Frontera,
y hace 40 años que viven igual, o sea, no es que hoy están mucho peor, o sea, es más, este gobierno, a pesar de que yo comparto, digamos, lo que dice el diputado nacional, hay obras que no se hicieron nuevas o que algunas, digamos, por esta situación económica se tienen, digamos, que frenar. Es un gobierno que ha hecho en 3 años más de lo que ha hecho el kirchnerismo en 12 años. Y en el propio Salta, mire, yo vengo de un departamento donde se hizo, digamos, en un barrio, a 400 familias le han cambiado la calidad de vida. Y esa es realmente atacar la pobreza estructural. Se hicieron más de 100 núcleos húmedos, cordón cuneta, se le hizo la conexión para el agua potable, el gas, y, digamos, y le han cambiado la estética a un lugar, digamos, que estaba a 3 cuadras de la plaza más vieja, digamos, de la ciudad, y han invertido más de 100 millones de pesos en esa obra. ¿Aporte exclusivamente de la Nación, que hace 70 años que nadie hacía eso en Metán. Después nos hicieron un núcleo inicial, que es modelo en la provincia, el mejor. Tenemos una granja, o sea, nunca un gobierno nacional en Metán había invertido, y lo he visto en Apolinario Saravia, digamos, pero es un antes y un después. Y uno conversa con lo he visto en Cafayate, las mujeres de Cafayate me venían y me decían que realmente no podían creer la obra, y eso es la inclusión, y eso es sacar a la gente de la pobreza estructural, porque la pobreza del consumo, que digamos, también es real y afecta, o sea, es pan para hoy y hambre para mañana. En cambio, esta gente, mire, había una mujer en Metán que tenía 3 nenas, una discapacitada, y tenía que cruzar la calle al baño de una vecina. Y sabemos que las necesidades fisiológicas no tienen lugar, día y hora. Seguro. Entonces, o sea, para esa madre le ha cambiado la vida. O sea, claro. y nadie se ocupaba de esa gente. Digamos, y este gobierno lo está haciendo. Y lo está haciendo, o sea, en el mismo, estuvimos en el Gauchito Gil. No se podía transitar por el barro, por la oscuridad. Magdalena, que si me está viendo una mamá de 9 hijos, no dejaba salir a sus hijas porque era tierra de nadie. Y hoy usted va, digamos, y ve un barrio totalmente diferente, y así también Floresta y Villa Juanita. No conozco mucho de la capital, pero, digamos, obras que no la hizo ningún gobierno nacional y que este gobierno sí las hizo. Y así como le pregunté a Pablo Cosiner, ¿va a ser candidata a diputada nacional? No, yo, digamos, en principio no soy candidata, yo tengo 3 años más en la legislatura provincial, en un lugar donde estoy muy cómoda, donde tengo mucho por hacer. Obviamente, o sea, pertenezco a un proyecto político, que si soy útil en algún lugar, se evaluará, digamos, pero por ahora le puedo decir que no soy candidata, y sí quiero que el PRO, como partido, se proyecte, porque necesitamos acceder al poder para poder cambiar las cosas. Yo quiero un cambio real, Salta necesita un cambio profundo, no solamente un cambio de gobernador. Yo no quiero un gatopardismo. O sea, nosotros tenemos una provincia que es prácticamente un unicato, son 4 o 5 familias que se reparten el poder, y usted fíjese, y se hacen un análisis, por ejemplo, el Poder Judicial, es una vergüenza lo que pasa, mire esta rotación. O sea, el gobernador dice en Buenos Aires que el Poder Judicial tiene que estar a 100 kilómetros del Poder Político, y acá, digamos, cambia el procurador por un ministro de Corte, y un ministro de Corte por el procurador, y la sociedad se pregunta, porque yo converso, o sea, además de que soy de profesión abogada, converso con la gente, y la gente tiene todo el derecho a decir por qué hacen esto, qué quieren, o sea, por qué se quieren blindar. O sea, ¿Cree que es por un blindaje? Claro, es que no hay otra explicación, o sea, no se pueden manosear las instituciones así. Y en eso también este gobierno, o sea, al margen de que reconozco el problema económico, la institucionalidad está garantizada. En cambio, en Salta no tenemos institucionalidad. Nosotros estuvimos con la auditoría, que no... Además que ninguna de estas reparticiones tiene la oposición, no le garantizan a la oposición estar dentro de los miembros. Nos dicen que no hacen auditoría porque no tienen dinero para hacerlo. Nos dicen que van a los municipios, porque estábamos la mayoría de los diputados del interior, que, o sea, los intendentes, si no quieren, no presentan la documentación, y que ellos hacen la denuncia en la Fiscalía de Estado y que duermen el sueño de lo justo. Entonces yo le pregunté, le dije, mire, ustedes tienen una legitimación procesal exclusiva. La auditoría puede ir y hacer un juicio, presentarse, o sea, si bien no son un órgano jurisdiccional, o sea, sí tienen ese mandato constitucional. Le dije, ¿en cuántos juicios tienen? ¿En cuántos participan? En ninguno. Entonces no hay ningún control. O sea, diputado Cosiner, de acuerdo con lo que está marcando la dos doctora. cosas. Primero, la pregunta que vos habías hecho es
Ante la desazón de Hasta la de gente. la desazón, Esto se ¿cómo? puede cambiar. Y la única manera de que la desazón cambie es cuando la gente le vuelva a alcanzar la plata de su salario, el que tiene trabajo, para llegar a fin de mes y pueda cumplir sus expectativas. Y el que no tiene trabajo comience a recuperarlo, por lo menos el que lo ha perdido. Creo que, más allá que yo creo que es muy importante la discusión de las obras, uno la reivindica desde la gestión provincial, también se hará lo mismo de la nacional. Pero yo creo que hoy estamos en un punto de un análisis muy básico para millones y millones de argentinos, que lo que necesitan es que realmente la plata le alcance. Y la inflación es la clave. Yo creo que el ánimo va a cambiar cuando el gobierno pueda empezar a dominar el problema inflacionario por lo que se llama la inflación, se le denomina el impuesto que pagan los sectores más vulnerables, porque te come el salario, te implica que no te alcance para sostener tu negocio, lo tenés que cerrar, empiezan a despedir. Entonces ahí está la clave, yo creo. Después, lo institucional que decía la diputada, yo entiendo que te puede gustar más o menos el perfil de un funcionario, de un presidente de la Cámara, de senadores, de integrantes de la Corte. Ahora, la autoridad de la Cámara de Diputados la eligen los diputados, no interviene el gobernador. La Cámara de Senadores lo mismo. La auditoría hoy la preside, después de mucho tiempo y de reclamos, un dirigente de la oposición, quien controla al gobierno. Eso es un avance. Ahora, los integrantes de la Corte, el gobernador lo que hace es ejerce su facultad constitucional de proponer. No intentó ponerlos por DNU como hizo Macri. A Macri le tuvimos que parar nosotros el intento cuando asumió de poner jueces de la Corte por DNU. Y después, en materia de honestidad, nosotros habíamos aprobado una ley de blanqueo de capitales que impedía a los familiares de los funcionarios blanquear capitales. Sin embargo, el presidente lo cambió por decreto a una ley. Entonces me parece que desde lo institucional no es tan correcta la actitud del gobierno nacional. Y después, obviamente, los perfiles de los funcionarios y de las autoridades y de la Corte, depende de cada uno, no a todo el mundo le puede gustar el perfil. Yo particularmente creo que, por ejemplo, el doctor López Viñal es reconocido a nivel nacional por el trabajo que hizo en el Ministerio Público. El sistema acusatorio de Salta hoy es ejemplo para la implementación del sistema acusatorio. Yo estoy en la comisión bicameral junto con Rodolfo Urtubey de implementación del nuevo Código Procesal Penal. Bueno, Salta es un ejemplo en lo que es la lucha contra el microtráfico. Ayer hemos tratado alguna actualización sobre eso en el sistema acusatorio y tiene que ver con la actividad del Ministerio Público Fiscal. Me parece que también hay cosas que corresponde decirlas, ¿no? Y por último, porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿candidato del PRO a gobernador? No sabemos, nosotros estamos debatiendo dentro de nuestro espacio político, o sea, qué vamos a hacer, digamos, máxime ahora con este desdoblamiento, que no va a tener mayor incidencia la elección provincial sobre la nacional. Nosotros somos un partido nuevo que vamos a respetar lo que diga la militancia, lo que diga la gente que integra el PRO. O sea, no se descarta que usted sea la candidata. ¿Ah? No se descarta entonces que no usted sabemos, pueda ser la candidata. Sí, o sea, lo que sí sabemos, o sea, es que queremos que quien nos represente tenga una real vocación de cambio, que no haga gatopardismo, que no, digamos, y también vamos a hacer una verdadera oposición y no, digamos, una oposición que sea funcional, o sea, que digamos, se disfrace de oposición y sea funcional al oficialismo provincial. Porque si la mayoría de lo que hemos entrado a esta parte, o sea, queremos ser coherentes, no podemos ser funcionales a lo que hemos venido a combatir. O sea, nosotros el tema, digamos, ya que el diputado lo ha nombrado, el tema del procurador en Salta, o sea, no le quito los méritos académicos que puede tener, pero en su función como procurador ha dejado muchísimo que desear. Yo vengo de una zona, usted no sabe lo que es Joaquín B. González, o sea, ponen a los parientes, o sea, han puesto un fiscal que no, digamos que hace por... Mire, me va a faltar la noche para decir todo lo que hace el fiscal. O sea, y también nosotros los salteños, y la gente lo dice, cuando estaban confrontando con el actual senador Juan Carlos Romero, nosotros hace 4 años atrás nos desayunábamos todos los días con una causa penal a Romero. Entonces, había una persecución política y si ahora, digamos, que están en acuerdo, o sea, son todas distintos, le están, digamos, garantizando impunidad
en los dos casos la justicia no funciona. A ver, En uno u pero ¿le otro. gusta, por ejemplo, Gustavo Sáenz para Sí. gobernador? ¿Le gusta Alfredo Olmedo para gobernador? Mire, nosotros le vuelvo a repetir, vamos a, digamos, nos va a gustar el que realmente venga a cambiar. O sea, Bien. no vamos, por lo menos, o sea, ahora si la mayoría decide apoyar a uno u otro, yo en lo personal, y esto hablo a título personal, no partidario, no voy a apoyar a nadie que no tenga una real vocación de cambio. Perfecto. Porque la verdad, digamos que Salta necesita cambios profundos, necesitamos institucionalidad, necesitamos desarrollo, necesitamos, digamos, inclusión social, necesitamos, mire, la gente usted va y todo el mundo pide trabajo. Averigüen quiénes tienen todos los trabajos del Estado, todos los parientes y amigos, todos. O sea, entonces, Bien. Esa va a ser una lucha que van a encarar seguramente. vamos, con seguridad. Cosiner, ¿cuál es el mejor candidato a gobernador de la provincia? Mira, yo me tengo que manejar con mucha cautela, porque tanto Juan Manuel Urtubey como candidato a presidente, en mi caso como candidato a diputado nacional, pretendemos representar a todo el espacio de Alternativa Federal. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de los compañeros y las compañeras que han planteado que quieren ser candidatos a gobernador. Entonces, sí creo que tenemos personas que han explicitado muy valiosas, como Fernando Yarade, Miguel Isa, Javier David, Paz Pose, Carlos Parodi, y seguramente pueden surgir más, ¿no? Veremos cómo esto se postergó para después de las PASO nacionales, si hay acuerdos, si habrá alguna PASO, pero en mi caso personal yo voy a acompañar a cada uno de los candidatos de este espacio, porque me parece por una cuestión también de respeto, ¿no? En el caso nuestro, al estar desdoblado, somos candidatos de todo el espacio, no de alguno. Pero creo que por ahí puede andar el próximo gobernador. ¿Por sí o por no? Nada más. Sí. No quiero ampliaciones. ¿Por sí o por no? ¿Creen que se puede llegar a un acuerdo Gustavo Sáenz, Fernando Yarade? ¿Por sí o por no? Pasa que es muy difícil porque tenés que pertenecer a un mismo espacio. Si perteneces a un mismo espacio, yo no descarto que pueda haber acuerdos. Ahora, si no, no. Después es muy difícil, sí o no. Igualmente, yo siempre, para cerrar, si nosotros creemos que la grieta tiene que desaparecer, no hay que cortar puentes de diálogo a nadie. Perfecto. Existe la posibilidad. ¿Es para usted, doctora? Desconozco, o sea, no es una pregunta que no la puedo contestar. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias. Han hecho un bloque muy interesante, de verdad. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, así que a ustedes, mil gracias por haber estado del otro lado. Nos encontramos el próximo jueves en El Debate. Chao.